Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Estamos viviendo el pic del virus respiratorio sincicial, especialmente agresivo en los bebés más pequeños. La temperatura ha bajado drásticamente y eso impide que los espacios cerrados tengan una buena ventilación. Hemos bajado la guardia, ya no nos cuidamos como en pandemia, a pesar de que muchos virus respiratorios están circulando y además se nos avecina el peor momento de la influenza. ¿Cómo frenamos los contagios? ¿A qué síntomas estar atentos? Hoy conversamos con el doctor Enrique París, pediatra intensivista, presidente del Instituto de Políticas en Salud Pública de la Universidad San Sebastián y además exministro de Salud. Le damos la bienvenida. Un abrazo grande, doctor. Usted que está ahí en el sur de Chile, recorriendo la región de los ríos y la región de los lagos, su tierra natal. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Scarlett. Un gusto estar con usted este domingo. Sí, estoy en Puerto Montt en este minuto, trabajando, haciendo una presentación en la Universidad de San Sebastián y también estuvimos en Valdivia, en la misma línea de trabajo, presentando un proyecto, un estudio, más bien un estudio científico con respecto al uso de los pabellones. Se hizo en todo Chile, pero también se hizo en regiones. Uso eficiente de pabellones, qué importante, ¿eh? Sobre todo después de la pandemia en que las listas de espera lamentablemente crecieron a propósito de que los hospitales, las clínicas estuvieron enfocadas, por cierto, en el COVID-19, pero imagínese, bueno, lo conversamos antes, ¿eh? La cantidad de enfermedades que comenzaron a agravarse, los controles que no se hicieron, las cirugías que se suspendieron. Vaya que hay tarea en ese ámbito, ¿eh? Hay mucha tarea. Este es un estudio que considera el uso de los pabellones en años prepandémicos, pero que creo que se aplica muy bien también a la realidad actual, porque hemos vuelto, entre comillas, a la actividad normal de los hospitales y pabellones después de la gran pandemia. Y entonces, las conclusiones a grandes rasgos de este estudio es que si uno aumenta el uso de los pabellones en tiempo y en cantidad, o sea, en porcentaje de tiempo y también en cantidad de pabellones que algunos están sin usar, desgraciadamente, tú puedes contribuir mucho a bajar la lista de espera. Por eso este estudio es tan importante. Considera dos cosas: el porcentaje de uso de los pabellones y la cantidad de pabellones que en Chile están en uso y los que están sin uso también. Si uno incorpora más pabellones, todos los que están sin usarse, y se comienzan a usar, pero además si ese pabellón se utiliza el 90% del tiempo, obviamente que puedes contribuir en algunas regiones con más intensidad, en otras con menos intensidad, a disminuir la lista de espera sin necesidad de instalar nueva infraestructura. Eso es lo importante. Obviamente que hay que conversarlo esto con las autoridades de salud, hay que conversarlo con el personal también que trabaja en los pabellones, hay que tener la posibilidad de un personal polivalente. Aquí en Puerto Montt nosotros nos dimos cuenta que existe un pabellón escuela o un pabellón docente, donde justamente lo que se trata es que la gente que trabaja en el pabellón sea polivalente. Ideas como esas que hemos ido captando son muy valiosas para contribuir a solucionar el tema de las listas de espera. Y en este ambiente de colaboración que han tenido ustedes, los exministros de Salud, con el Ministerio de Salud, ¿harán llegar esos insumos, esos estudios, esa investigación al Ministerio, por ejemplo, al Gobierno, para hacer de esto una tarea más eficiente, en definitiva? Nosotros nos reunimos el año pasado, a fines del año pasado, le presentamos este estudio al equipo del subsecretario de redes asistenciales e inmediatamente obviamente lo acogieron y yo sé que se partió con un trabajo para el trabajo prequirúrgico que se llama, es decir, llamar a las personas, llamar a los pacientes, porque una de las causas de suspensión de la cirugía y que tú pierdes la hora y pierdes el pabellón que ya está preparado es que la persona no llega bien preparada, no se controló, siguió tomando un medicamento anticoagulante que le puede producir problemas o no viene en ayunas, por ejemplo, cosas que se pueden solucionar llamando por teléfono o con un WhatsApp o con un comunicado de alguna manera. Entonces, eso fue muy bien acogido por el equipo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales e instalaron un proyecto que se llama Unidad Prequirúrgica para evitar que el paciente no llegue preparado, porque muchas de las
suspensiones se deben a falta de preparación del paciente y también hay muchas, algunas, que se deben a que no está preparado el pabellón en ese minuto. Bienvenidos los aportes también en este momento, doctor París, en que enfrentamos una situación bien compleja. Usted comentaba durante esta semana que las personas que más están ingresando a las urgencias de las distintas regiones del país son los menores de 1 año y los mayores de 65, a propósito de la enorme cantidad de virus respiratorios que están circulando. Cuéntenos, usted estuvo en el Ministerio de Salud esta semana, yo hablaba de los aportes, ustedes tuvieron ocasión de conversar con la actual ministra, la doctora Jimena Aguilera. ¿Qué cosas son urgentes en los tiempos que corren? La ministra Aguilera, que colaboró con nosotros en el gobierno anterior durante el manejo de la pandemia, invitó a 11 ex ministras y ministros de salud, entre los cuales habíamos varios pediatras, justamente para aportar ideas, aportar nuestra experiencia. Una de las cosas importantes que le dijeron ex ministras de la Concertación, por ejemplo, fue que había que reforzar mucho la atención primaria, que había que aportar más fondos a la atención primaria, que había que reforzar la presencia de kinesiólogos en las unidades de infecciones respiratorias agudas que se llaman IRA, donde los kinesiólogos son fundamentales porque les enseñan a la mamá a prevenir, las educan, les enseñan a usar el puff, el espaciador, en fin. También se habló de la necesidad de tener un coordinador pediátrico de camas UCI, ojalá un intensivista pediátrico o un especialista en emergencia pediátrica. También se habló de la posibilidad o de la importancia, obviamente, de la comunicación de riesgo, de volver a comunicar prácticamente casi todos los días o día por medio lo que está pasando. Se habló también del tema de la vacunación, Scarlett. En vacunación, nosotros en embarazadas estamos muy atrasados, 34% de cobertura de población susceptible, y en adultos mayores también estamos atrasados, estamos en el 65-66% de la cobertura, cuando autoridades anteriores que no voy a nombrar habían prometido que el 31 de mayo iban a tener el 80% de la población susceptible vacunada. Entonces, creo que hay que reforzar también la campaña de vacunación. En la enorme mayoría de los casos, doctor, los niños que están enfermando tienen virus respiratorio sincicial y en ese caso en particular, 2 de cada 10 niños terminan hospitalizados. Así de grave es la situación. Yo siento que lamentablemente los papás y mamás que nos están viendo probablemente no han tomado conciencia de lo importante que es mantener los cuidados de la pandemia, que podríamos ahorrarnos esta tremenda emergencia probablemente en muchos casos si todos fuéramos igual de cuidadosos como lo fuimos hace unos pocos meses atrás. Como usted dijo, en el caso del virus sincicial respiratorio, los más afectados son los menores de 1 año, y dentro de los menores de 1 año, los más afectados, los que realmente se agravan y requieren hospitalización, son los menores de 6 meses o de 3 meses. Junto a eso, si el niño tiene una cardiopatía congénita o tiene una enfermedad crónica pulmonar o fue prematuro, esas tres condiciones agravan la evolución del cuadro y son esos los niños que tienen más peligro. Desafortunadamente no hay vacuna contra el virus sincicial respiratorio, pero hay un anticuerpo monoclonal, que me parece que una vez nosotros lo conversamos en el pasado. Palivizumab se llama. Y ese anticuerpo monoclonal debería estar también a disposición en forma más amplia, a disposición de los hospitales pediátricos. Fue otra de las propuestas que nosotros le hicimos también a la ministra de Salud, porque ese tratamiento está y es gratuito, está contemplado desde hace algunos años atrás para ese grupo de niños prematuros, cardiópatas con enfermedades pulmonares, y ojalá que se generalice. ¿Por qué? Porque no es una vacuna, pero es un medicamento que le aporta los anticuerpos directamente al niño y dura 1 mes el efecto. Le aporta los anticuerpos directamente, entonces evita que el niño o la niña lactante pueda evolucionar mal. También hay que reforzar esa campaña. Le pregunto en su condición de pediatra e intensivista, además, usted se fue a preparar a Bélgica, ¿verdad? Cuéntenos qué tan agresivo es el virus respiratorio sincicial para los más pequeñitos. ¿Por qué hemos tenido que ver, por ejemplo, papás y mamás que corren a las urgencias, que a las pocas horas sus niños se agravan de esa manera, algunos fallecen, algunos tienen que ser incluso intubados? Cuéntenos qué pasa con el organismo de niñitos tan chiquititos que son afectados de manera tan agresiva por este virus respiratorio sincicial. Sí, yo fui educado en intensivo pediátrico en Bélgica y estoy muy agradecido del gobierno belga porque recibí una beca de ellos.
En realidad, el niño pequeño que se contagia con el virus sincicial respiratorio sufre un cuadro muy grave que se llama bronquiolitis. Esta bronquiolitis, ¿qué es lo que hace? Es prácticamente destruir los bronquios más pequeños. Y no solamente destruirlos, sino que producir hemorragias dentro de los bronquios, dentro del pulmón. Además de eso, produce una neumonía que se llama neumonía intersticial, como todas las neumonias virales, que dificulta mucho el transporte de oxígeno. Es decir, el niño está respirando, pero no le llega el oxígeno a la sangre. Es por eso que estos niños se agravan, comienzan con quejido, comienzan con rechazo de la alimentación, comienzan con retracción costal, no se ríen, no se contactan con la mamá o con el papá, no quieren tomar pecho. ¿Por qué digo estos tips, esta información? Porque esos son los elementos que tiene que tomar en cuenta la familia, la mamá o el papá para llevar el niño a urgencia. Los repito, si tiene quejido, si tiene fiebre alta, si rechaza la alimentación, si no se ríe, si no se conecta y además tiene retracción de las costillitas, quiere decir está como cansado, quiere decir que está muy delicado. Al revés, si el niño solamente tiene un poquito de tos, un poquito de romadizo, no lo lleve. Llévelo al consultorio en ese caso o llévelo a un pediatra. Pero si está con retracción, con fiebre alta, con rechazo de la alimentación, con quejido, no se ríe, llévelo a la urgencia antes de que se agrave. Este cuadro, que se llama bronquiolitis y que se asocia con neumonía, comienza a producir un déficit de oxígeno y cuando el organismo no tiene oxígeno, todos sabemos eso, empieza a fallar el corazón, puede fallar el cerebro, pueden fallar los riñones, se llama falla multisistémica y es eso lo que produce la muerte del niño. Para eso hay que intubarlo, conectarlo a una máquina, darle oxígeno, colocarle suero, colocarle medicamentos y eso obviamente se debe hacer en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Por eso es que hay que aumentar las camas de intensivo pediátrico mediante una estrategia similar a la que usamos nosotros durante la pandemia. Algunas personas puede que no sepan que una misma persona, un mismo paciente se puede infectar de varios virus a la vez, lo que complica muchísimo más el cuadro de salud. Es decir, a lo mejor un papá piensa que su guagüita tiene virus respiratorio sincicial, pero además podría tener parainfluenza, por ejemplo, o podría tener adenovirus, como se sospecha que tenía la niñita en Montepatria de 2 años y 7 meses que termina incluso falleciendo. Exactamente, y eso se llamó chipledemia, y eso está descrito en la literatura y fue descrito en el hemisferio norte, en el invierno del año pasado en el hemisferio norte. Por eso es que nosotros también insistimos en que había alarmas, había señales de que esto iba a venir fuerte, había información científica de que esto podría ocurrir en Chile o en América del Sur. Siempre los fenómenos que ocurren en el hemisferio norte, en el invierno de allá, fenómenos de infecciones virales me refiero, se repiten en el hemisferio sur. Y es por eso que hubo críticas en contra del manejo de esta situación, porque el Colegio Médico y otros especialistas dijeron, esto se vio venir, hubo avisos importantes y no se tomaron las medidas necesarias. Obviamente que no es una cosa que no nos deja de preocupar la muerte de un niño, nos afecta, nos duele, y yo sé que a las autoridades igual les duele y les afecta, pero ese cuadro tan grave, obviamente se podría haber morigerado, se podría haber disminuido, tomando las medidas de forma preventiva, sobre todo reforzando la comunicación de riesgo, lo que tú decías, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, que los adultos mayores que tengan tos o los adultos que tengan fiebre, tos, romadizo, no se acerquen a los niños pequeños, sobre todo si son prematuros. Todo eso debió haberse comunicado en forma más intensiva quizás y obviamente potenciar la vacunación contra la influenza o contra otros microorganismos, porque como tú muy bien dices, los niños ahora se están infectando no con un virus, sino que con 2 y con 3 virus. Y evidentemente que uno de los que se puede prevenir es la influenza utilizando la vacuna. Vamos a hacer la pausa junto al doctor Enrique París, pero regresamos de inmediato porque viene otro pic, pero de influenza. A cuidarse los adultos mayores especialmente. Pausa y regresamos de inmediato. Sofía hoy despertó con tos y temperatura sobre 37,5 grados. Emilio con tos y flemas. Tomás con tos, irritable y rechazando la alimentación. Si tienes un niño o niña menor de 5 años y presenta alguno de estos síntomas,
Llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU. Pero si presenta respiración rápida, hundimiento de costillas o tiene silbidos en el pecho al respirar, acudan a un servicio de urgencia, especialmente si es menor a 1 año. Este invierno, cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra 2023 que releva mitos, leyendas y relatos del mundo rural de Chile. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos, poemas y dibujos. Podrás ganar hasta $500,000 y tu obra seleccionada será incluida en el libro antología. Y este año también premiaremos a los profesores y profesoras que más participen. Infórmate más y envía tu obra en historiasdenuestratierra.cl. El cuento es que todos participen. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Te estuvimos esperando por tanto tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil. Que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura. Conocí un planeta habitado. Si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta. Y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. estamos de regreso con el doctor Enrique París, intensivista pediátrico, presidente del Instituto de Políticas en Salud Pública de la Universidad San Sebastián y exministro de Salud. Le doy las gracias nuevamente a nombre de las regiones de Chile por esta conversación. Ya se nos ha dicho reiteradamente, viene ahora un pic de influenza, una enfermedad que es especialmente agresiva con los adultos mayores. Y yo decía en el bloque anterior, usted también lo mencionaba con mayor detalle, ¿por qué no retomar los cuidados de la pandemia si estamos hablando de virus respiratorios, incluido el COVID-19, que sigue circulando de persona en persona? Yo quiero darle las gracias a usted más bien, Scarlett, porque creo que estos canales regionales o la educación que hace usted, la comunicación que hace a nivel de las regiones en todo el país es muy importante. Santiago no es Chile y las regiones son muy importantes para nosotros. De hecho, en plena pandemia nosotros observábamos cómo algunas regiones eran regiones centinela. Nosotros sabíamos que si en Punta Arenas comenzaba a brotar el coronavirus, ya sabíamos que después iba a brotar en otras regiones. Y así teníamos que estar vigilando permanentemente a las regiones del país. En el caso de la influenza, que es un virus también respiratorio, que se contagia de la misma manera que el sincicial respiratorio, se contagia de la misma manera que el coronavirus, evidentemente que hay que retomar, reforzar las medidas preventivas. ¿Cuáles son? El uso de la mascarilla si uno está enfermo. El uso de la mascarilla si va a andar en transporte público. El uso de la mascarilla si va a estar en lugares de mucha aglomeración. El uso de lavado de manos al llegar a la casa. La ventilación es muy importante. La ventilación hace desaparecer la circulación del virus en una pieza o en una casa. Y la vacuna. La vacuna contra la influenza protege, igual que la del coronavirus, protege de morir y protege de enfermarse gravemente. Y desgraciadamente, en este grupo, en la influenza, los más afectados son los adultos mayores, así como en el sincicial eran los niños pequeños. En la influenza, los que más pueden sufrir son los adultos mayores y sobre todo también adultos mayores que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que sean pacientes coronarios, que tengan exceso de peso u obesidad, o que tengan alguna enfermedad crónica como un cáncer, o una enfermedad, perdón, que comprometa su defensa como un cáncer, tienen que cuidarse mucho más. Y obviamente que tienen que vacunarse. La tasa de vacunación en los adultos mayores todavía está baja y la subsecretaria nos pidió justamente que ojalá ayudáramos en la campaña para que los adultos mayores se vacunaran. Así que yo llamo a vacunarse a los adultos mayores. Yo también soy adulto mayor.
Ya me vacuné contra la influenza en la misma universidad, me vacuné contra el coronavirus, la última vacuna. Entonces creo que la gente tiene que vacunarse porque esto evita hospitalizarse, evita fallecer. Usted, doctor París, que ha trabajado en hospitales de las regiones, que fue presidente del Colegio Médico, que fue ministro de Salud, ¿cómo visualiza en estas épocas difíciles del año, la campaña de invierno, los virus respiratorios, las presiones que se ejercen desde distintos sectores, políticos, parlamentarios, en fin, que hacen a veces que algunas decisiones no se tomen? Y yo pienso, por ejemplo, se lo pregunto con toda honestidad, ¿por qué se demoró tanto el Ministerio de Salud en decir mascarilla de uso obligatorio en clases desde los 5 años de edad hacia arriba? ¿Por qué discutir durante tanto tiempo, por ejemplo, por qué no mascarillas en el transporte público, la locomoción colectiva? A la gente que vive en Santiago, por ejemplo, en la capital de Chile, y que se sube al metro todos los días y que van unos pegados con otros, ¿no será necesario a estas alturas usar mascarilla? Claro que sí, no hay mayor discusión. La gente que viaja desde el transporte rural, desde la zona rural a las ciudades, imagino en Biobío, en el tren, en fin, también necesita mascarilla. Entonces pregunto, ¿por qué a veces se demoran tanto las decisiones? Se lo pregunto en buen chileno, ¿tanto tironeo hay, tanta presión hay en la política chilena? Yo creo que en este tipo de medidas, Scarlett, lo primero que hay que hacer es tratar de comunicar y convencer a la población lo necesario de la medida, para no aparecer haciendo esto como una imposición. Siempre va a haber personas, Scarlett, o grupos de personas que van a estar en contra de la vacunación, de la mascarilla, en fin. Creo, y yo lo he dicho en muchos programas, que cuando haya dudas, cuando uno diga no lo quiero usar, no me quiero vacunar, que hagan las preguntas, que diga cuál o que transmita sus dudas para que la gente que sabe más o que esté experta en ese tema, sobre todo los infectólogos, no digo yo, los infectólogos de adultos o de niños, le den las explicaciones y traten de convencer a esa población. Yo respeto a los que piensan distinto, obviamente. Siempre hay que respetar al que piensa distinto. Pero también hay que respetar el uso del lenguaje, cómo se refieren, obviamente, a las medidas. La mascarilla, evidentemente, está demostrado que protege de enfermarse, o sea, de infectarse uno, y también protege, si uno está enfermo, de infectar a los demás. Entonces aquí seamos solidarios, seamos un poco más cristianos. Si nosotros queremos cuidar a nuestros connacionales, a la gente que vive con nosotros, a nuestros familiares, bueno, y estamos enfermos, usemos mascarillas. Si estamos enfermos y nos vamos a subir al metro o a un transporte público, usemos mascarillas, porque si no vamos a contagiar a todos los que están alrededor de nosotros. Es una cosa de solidaridad, de humanismo y de respeto por nuestros connacionales, tomar estas medidas. Yo estoy en contra de las obligatoriedades y de la coerción. Prefiero que la gente se convenza mediante la educación, mediante el diálogo, mediante la conversación de que es necesario, porque está demostrado, o sea, hay evidencia científica que demuestra que esto disminuye, obviamente, el contagio, disminuye la tasa de infección y protege al ser humano. Hay mucho de egoísmo, creo yo, también, doctor París, de pensar que me siento joven, ¿qué me puede pasar? Pero no pensar que uno visita cada cierto tiempo, no sé, a un adulto mayor, a niños, y que puede llevar ese virus que no me afectó tanto a mí, pero se lo puede llevar si estoy en etapa contagiante a otra persona que sí la va a pasar mal. Hay gente que dejó de pensar en eso, que dice, no, no me voy a vacunar y me da lo mismo, no, no uso mascarilla y me da lo mismo. Y también tiene mucho de la idiosincrasia del chileno eso de que no tomé ninguna medida, me terminé enfermando yo, enfermé mi entorno, a la guaguita pequeñita, y voy al hospital y le echo la culpa al gobierno y a todos los demás porque no hay suficiente cupo, ¿verdad? Pero desde mi responsabilidad hice poco y nada. Nosotros durante la campaña comunicacional insistimos mucho en eso. Acuérdate que hicimos spot. De hecho, hay gente que quiso colaborar. Una de las primeras personas que falleció, y no quiero culpar a nadie, fue justamente una adulta mayor cuyo contagio se produjo porque una persona más joven le llevó el virus y eso se siguió repitiendo en la historia de la pandemia. Entonces lo que tú dices ahí, creerse inmune, creerse inmortal, que no le va a pasar nada, es un error grave. Los virus no respetan a nadie, no reconocen a nadie como algo especial. Van a tratar de colonizar a toda la población. Y esa es su finalidad.
Si esto es un equilibrio ecológico además. Es cosa de entenderlo porque ellos quieren sobrevivir. Ellos son seres vivos que quieren sobrevivir. ¿Y dónde sobreviven? En el ser humano. Entonces quieren colonizar, atacar al ser humano para seguir viviendo. Pero cuando atacan o colonizan al ser humano, lo pueden matar. Y eso es lo que tenemos que evitar. O lo pueden hacer enfermar grave y, como tú dices muy bien, hacer colapsar los hospitales. Eso es lo que tenemos que evitar. En el caso de la influenza, ¿cómo se evita? Vacunando. Nos están viendo desde Arica hasta Magallanes. Hay algunos que dicen, mire, pero si aquí en el norte todavía hace calor, hay sol, a lo mejor no hay tanto virus circulando. ¿Tendré que tomar las mismas medidas que en Magallanes, que en la Araucanía, que en Biobío, por ejemplo? Por supuesto, las medidas son universales. Vuelvo al ejemplo de la pandemia, claro. En algún momento partieron por Punta Arenas y la cantidad de enfermos era enorme, pero también en Arica tuvimos un brote gigantesco y la cantidad de gente enferma en Arica en esa época era enorme, a pesar de la temperatura diferente, el clima diferente. Por lo tanto, estas medidas son universales y el virus tampoco, así como dije, no respeta a personas, no respeta ninguna edad, tampoco respeta el tema del clima. El virus se transmite igual. De todas maneras, son oleadas de virus, porque ahora tenemos una oleada de sincicial y está atacando muy fuertemente. Cuando baje el sincicial, va a comenzar a aumentar la influenza y eso está claramente pronosticado por los especialistas. ¿Y usted echaría de menos también unas vocerías más ordenadas de parte de nuestras autoridades? Que todos empujaran el carrito hacia el mismo lado, que no hubiese contradicciones, que de repente no parece que hay incluso hasta impericia, desconocimiento. Por supuesto que sí, y qué bueno que me lo recordaste porque eso fue otra de las recomendaciones que le hicimos a la ministra, que ojalá las vocerías sean más ordenadas, que haya un vocero o una vocera única que transmita, digamos, confianza, que transmita información fidedigna y que eso, evidentemente, y lo sabemos, tranquiliza a la población. Yo creo que estas quitadas de piso que hubo entre un subsecretario y otro, cuando el subsecretario dice que había una cama solamente en un lugar de Chile y después la subsecretaria dice que no, que habían camas en varias partes, eso es un error y tú lo sabes muy bien porque experta en comunicación es un error comunicacional muy grave. Le quita credibilidad a la autoridad y la autoridad sanitaria yo la quisiera y pido que se respete y que se le haga caso en las decisiones que toma y si hay que hacer alguna corrección o alguna crítica, ojalá que se haga una crítica directa a la autoridad o por vías no comunicacionales para evitar, obviamente, confusión en la opinión pública. ¿Qué tan difícil, doctor París, es manejar un sistema integrado entre el sector público y privado en salud cuando vienen estos tremendos remesones en la salud pública? ¿De verdad cuesta tanto como para llegar a errores como los que vimos en el pasado? ¿Se pueden hacer las cosas mejor? Bueno, siempre. Pero ¿cuál sería su consejo? Siempre se pueden hacer las cosas mejor. No, yo no era ministro en esa época, pero cuando se vio venir esta pandemia gigante, se decretó la alerta sanitaria y se emitieron decretos especiales para que el Ministerio de Salud, y eso se puede hacer en pandemia, para que el Ministerio de Salud tome las riendas y tome, digamos, la posibilidad de conseguir o administrar o incluso intervenir la atención médica privada para que no faltara ninguna cama. Y así fue, no faltaron camas, no faltaron ventiladores mecánicos, nadie quedó sin cama, eso hay que reconocerlo y hay que repetirlo, pero se debió a que el presidente tuvo la fuerza y la convicción de firmar estos decretos en conjunto con el ministro de la época para que las camas privadas se pusieran al alcance del sistema público y además se fijó el valor día cama. Es decir, una persona que tenía que hospitalizarse en una clínica pagaba lo mismo que si hubiese estado hospitalizada en un hospital público. Y eso también hay que reconocerlo que fue una medida muy, muy positiva y muy importante para que ningún chileno se quedara sin atención de UCI. Doctor Enrique París, muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus consejos y por esta conversación. Le mandamos un abrazo muy grande ahí al sur de Chile y que tenga buen retorno a la capital. Muchas gracias, Scarlett. Usted que descanse ojalá este domingo y a todos los que nos están escuchando hoy día, como Día del Padre, saluda a su padre. Eso lo va a agradecer y creo que es bonito que celebremos ese día. Y usted mira al cielo y un abrazo para él también.
Que le vaya muy bien, doctor París. Y ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.